Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Camilo Giraldo, estudiante de licenciatura en Ciencias Humanas de la Universidad de Andina, y en esta oportunidad me encuentro con Manuel Alejandro Giraldo, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta oportunidad queremos hablar un poco sobre la globalización y sus efectos, tanto económicos como demográficos, y cómo eso se relaciona con nuestro país. Entonces, pues, primero que todo, un saludo, bienvenido. La dinámica de esta actividad se basa en una serie de preguntas para que ejerzamos un diálogo acerca de algo tan importante como es la globalización, las implicaciones económicas y demográficas que suceden hoy en nuestro país, ¿cierto? Entonces, para empezar, me gustaría pues plantear un escenario. En Colombia, pues en este momento, ya hemos visto que desde el 90 empieza una apertura económica con una nueva constitución política, y eso también hace cambiar una nueva dinámica y construir una nueva forma de pensar la nación. Obviamente es importante analizar el concepto de globalización como un eje central de ese desarrollo que se plantea en Colombia, ¿cierto? Pero entonces, ya a raíz de que ha pasado cierto tiempo, más de 30 años de haber sucedido este hecho importante para nuestro país, ya uno puede conocer un poco sobre las consecuencias que ha traído, tanto beneficios como algunas cosas por mejorar. Entonces, pues, primero que todo, pues, quisiéramos hablar del aspecto económico. ¿Cómo actualmente Colombia, dentro del escenario de la globalización, se encuentra planteado y qué perspectivas está en este momento? Pues yo creo que aquí hay un punto muy importante para entrar a analizar, que es todo el contexto de la globalización que se vino desarrollando en el mundo y sus implicaciones en los países que tuvieron esa apertura a este proceso de globalización, pero también como en el devenir de esta historia llegamos a un nuevo acontecimiento, que es en el 2020, donde se rompen las cadenas de suministros a nivel global y se construye un nuevo paradigma de la globalización. Propiamente podemos hablar evocar incluso cómo en este momento el contexto bélico que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania también está rompiendo directamente la globalización dentro de los países que han sido siempre bandera de esta, como son las potencias europeas y Norteamérica, y cómo incluso deja una estela en el aire de la incertidumbre que está generando China bajo su propia postura de cuál es realmente el interés que ellos tienen en este contexto, y esa postura un poco ambigua que están tomando a la hora de definir cuál va a ser cuál es el prospecto de desarrollo, hacia qué sector o hacia qué línea van a tomar esta decisión ellos. Entonces, digamos que el concepto de globalización, como se venía entendiendo en el mundo, donde los países cooperaban entre ellos, donde teníamos organizaciones internacionales que ejercían un proceso de veeduría para poder permitir unas buenas relaciones económicas a escala global, donde los países a través de su capacidad productiva se especializaban en sus propios modelos y generaban todo un modelo productivo que fuera capaz de suplir necesidades de otros países en ese modelo global competitivo, donde yo no tengo necesidad de generar diferentes modelos industriales, sino solamente especializarme donde mi capital humano está especializado, donde mi geografía me lo permite. Entonces, digamos que la globalización buscaba eso, que yo pudiera beneficiar mi propio país generando condiciones de competitividad a partir de los requerimientos del mundo, posicionándome en el mundo a partir de ese modelo productivo como tal. Y en contrapartida, pues también encontraba en el mercado productos que estaban siendo especializados, estandarizados en otros países, por lo que me permitía a mí importarlos a un menor costo. Y digamos que dentro de la perspectiva de la globalización, la idea era esta, que tuviéramos un mundo participativo que claramente tiene sus grandes brechas, que cuando nosotros analizamos ya esto dentro del aspecto social propiamente, dentro de los sectores más vulnerables o los sectores un poco más rezagados de todo este modelo globalista y capitalista, digamos que se ven muchas brechas y muchas necesidades aún por solventar desde la perspectiva de la globalización. Sin embargo, la perspectiva general es esa, que tengamos un mundo donde cada país encuentre sus propias dinámicas de desarrollo y que las pueda aportar en el mundo. Luego de lo que ocurre con la pandemia, estamos desarrollando un nuevo planteamiento
¿cuál es la nueva globalización? Claramente los países no van a dejar de lado el norte o el faro que construyó el mundo en los últimos 30 años, 40 años de la globalización como tal, de los instrumentos, las organizaciones internacionales que también hacen parte no propiamente de la globalización económica, pero que sí fungen un rol preponderante dentro de toda la dinámica del sistema internacional. Entonces estamos en esa dicotomía. En este momento la principal fábrica del mundo está completamente cerrada. Shanghái está teniendo nuevamente se está, por producto del COVID, hay unos nuevos confinamientos, los puertos de Shanghái están completamente bloqueados, las cargas comerciales, porque son los principales puertos que inclusive tiene más capacidad comercial que uno de los puertos más importantes como San Francisco en Estados Unidos, están completamente bloqueados. Eso es lo que está generando ese escenario de inflación, eso es lo que está generando ese escenario de incertidumbre, eso es lo que está generando ese escenario de aumento de las tasas de interés, eso es lo que está generando ese escenario donde no es propiamente una inflación que sí se produce por la gran demanda de productos que hay en el mercado y por la incapacidad de satisfacerlos, y es por esto, porque se rompe el encadenamiento productivo, volver otra vez llegar a esos procesos es muy complicado, porque son procesos que requieren años. Podemos ejemplificar en el ámbito local lo que ocurrió con el paro, que en la cadena de abastecimiento de, por ejemplo, la producción avícola, para poder recuperar la producción avícola pueden requerir casi 2 años enteros para poder otra vez recuperar ese proceso, pero ahora bajo una nueva dinámica que es tenemos una guerra donde vienen los productos importados como los insumos agrícolas o como la materia prima, que es el alimento que se comen, en este caso ya sean los pollos o las gallinas, pues vienen completamente encarecidos por el contexto bélico. Entonces eso genera unas condiciones que nos hace realmente replantearnos o entender la exposición tan vulnerable que tenemos a la hora de esta alta globalización. ¿Qué se está tratando de buscar para los nuevos para los teóricos, para los economistas? ¿Cómo compensar un poco, recuperar nuestros propios modelos productivos diversos, empezar a entender la capacidad productiva del país desde una perspectiva de diversificación económica, sin dejar de lado nuestra participación en el modelo global? Para resaltar un poco sobre lo que estás hablando y digamos que generar unos puntos de inflexión, yo creo que es importante que a través de ese contexto que nos das, decir una cosa, y es que la globalización, ¿para quién? Ahorita que estaba hablando del contexto general de la globalización y cómo ha sido a través de los últimos años esa forma de pensarse, la globalización ¿para quién? Digamos que toca preguntarse a quién benefició, y a través de eso pues obviamente están por ejemplo las farmacéuticas, las multinacionales, los bancos, digamos que en un primer nivel, ¿cierto? Pero también eso trajo algunas consecuencias un poco más injustas, por así decirlo, hacia las poblaciones menos favorables, ¿no? Menos favorecidas, donde de alguna forma vemos que el estrato medio pierde su preponderancia, por ejemplo, en países como Colombia, ¿cierto? Y donde se empiezan a ampliar esas brechas económicas tan grandes en algunos países de Sudamérica y en otros grandes países también. Entonces, es importante también entender que la globalización no solamente parte de ese proceso mágico o bonito que se planteaban los teóricos desde algún momento, sino que se ha visto beneficiado a grandes cadenas productivas y a grandes, de una forma capitalista dentro de las mismas regiones como tal. Precisamente hablando de eso, y ya que se viene ese escenario de incertidumbre, pues precisamente por todo lo que ha pasado en los últimos años, en el último año con la pandemia y algunos procesos locales, ¿cierto? Entra Colombia también a tener la necesidad de repensarse, y entra Colombia a buscar también cómo ser una nueva forma de concebir la nación prácticamente ahora. Entonces, para eso tenemos que plantearnos también soluciones, ¿no? Hay una de las cosas que me parece muy interesante dentro de las teorías que se exponen ahora en día, y es el hecho de las ciudades globales, y cómo podemos desde las ciudades globales pensarnos en cómo volver a través de sus identidades, a través de su propia región, la propia producción de la región misma, poderse pensar como una ciudad que se internacionaliza, como una ciudad que se piensa a sí misma.
digamos que no ausente de Estado, pero sí de alguna forma creando mecanismos de competitividad a nivel internacional. Esto de alguna forma da como una especie bueno, busquemos cómo mejorar este entorno donde estamos, ese entorno localizado, busquemos cómo mejorar esas estrategias de producción de soberanía alimenticia, por ejemplo, para poder, o de las mismas identidades, tanto desde la cultura como desde el patrimonio, para poder que eso sea una cuestión intangible que vender al mundo, ¿cierto? Una ciudad del mundo. Entonces, ¿cómo es esa propuesta pues, que se genera a través de que puede ser es un escenario de solución, la idea de la ciudad global o la idea de la internalización de la ciudad como un ente no aislado del Estado, pero sí de alguna forma que compite en otras esferas y que no es solamente Colombia versus mundo, sino que ya es una ciudad como donde vivimos Buga versus mundo? ¿Cómo lo ves ese escenario dentro de los planteamientos a las posibles soluciones a la incertidumbre que existe ahora en día en el mundo? Pues yo creo que hay varios puntos importantes que mencionaste, que es primero partir del contexto de la globalización, que realmente pues sí, como lo hablamos ahorita, la globalización no es del todo buena y no es del todo mala. ¿Qué ha pasado con el modelo de globalización que se incrustó en muchos países, no todos, del mundo, principalmente los países suramericanos, que fue un modelo globalista neoliberal? Entonces, que permitió una apertura completa hacia unos mercados, hacia una competitividad global, cuando nosotros realmente no habíamos pasado por ese proceso de introspectiva para entender realmente cuáles son nuestras verdaderas capacidades productivas para aportar al mundo. Cómo nosotros vamos a ser competitivos de cara a ese escenario de competitividad global. Entonces, ¿qué pasa? Claramente países o industrias que ya están completamente desarrolladas, que están estandarizadas, que tienen unos altos niveles de tecnología, llegan a nuestros países y puede decirse que socavan los procesos industriales o los procesos endémicos propios que llevábamos, porque no tenemos la forma de competir contra eso. Eso genera la pérdida de competitividad del propio modelo de desarrollo nacional. Eso es bueno, pero también es malo. Es malo porque obviamente rompe la capacidad competitiva y obviamente dentro del mercado capitalista de cara al entendimiento de que fomenta el desarrollo tecnológico y fomenta la elaboración de mejores productos para competir en un mercado abierto, liberal, pues se necesita que haya muchas industrias de unos sectores que tengan, digámoslo así, que peleen entre ellas por el cliente. Cuando tenemos hegemonías de mercado, pues esto no pasa. En un modelo neoliberal se presta mucho para que hayan hegemonías de mercado dentro de los países, principalmente en vías de desarrollo. En Colombia, digamos que se ha logrado avanzar mucho después de la constitución que apertura esta globalización del país, y también se empieza a generar un marco regulatorio importante y generar instituciones preponderantes de cara a ese control, que con el paso del tiempo y con una inversión en educación que ha venido aumentando claramente, pues se ha logrado que la sociedad mejore sus capacidades y que a su vez pues eso se ha también traducido en una capacidad competitiva mayor, que no deja de ser todavía un poco, digamos, desbalanceada frente a los grandes poderes o a las grandes industrias que están en este momento también ingresando a nuestro país. Por eso entonces, digamos, para responder a lo otro, hay perspectivas que se han desarrollado en el mundo, como por ejemplo puede ser estas grandes soluciones tecnológicas como blockchain, que buscan los modelos descentralizados, donde la participación colectiva tome decisiones de cara a cómo vamos a desarrollar nosotros procesos, sin decir que vamos a desconocer un modelo capitalista que es el que en este momento tenemos. Y eso ya lo podemos nosotros entonces cruzar un poco con el tema de las ciudades globales. ¿Qué pasa? Para un Estado es muy complejo, y por eso digamos que hay diferentes modelos dentro de los sistemas políticos de las sociedades, como el republicano, como el federalista,
El federalista tal vez puede ser un poco más descentralizado, tiene poderes locales mucho más autónomos, con capacidad de decisión, con capacidad de legislación, que están supeditados a un poder nacional, pero obviamente pues Colombia no cumple este rol. Colombia es un país republicano, tenemos un Estado central que determina las leyes que se implementan dentro del país, que hace la destinación presupuestal a los diferentes territorios, y entonces en esta perspectiva nosotros como, digamos, ciudades o entidades territoriales o el orden municipal tienen que empezar también a generar unas condiciones propias que les permite generar recursos, que les permite capacitar, que les permite desarrollar su geografía de una manera que les permita a ellos también tener autonomía a la hora de poder combatir directamente sus problemáticas, no depender directamente de las relaciones que puedan haber desde el ámbito territorial y local con el ámbito central, y cómo desde ahí, pues que es el eje del poder económico donde se destinan los rubros de recaudo del país, las utilidades netas que genera el país, cómo se distribuyen, y claramente todos esos filtros, pues no hay que desconocer que somos un país que tiene unos altos niveles de corrupción, muchos de esos fondos se van desviando, y después cuando las periferias lo necesitan, que es donde necesitamos enfocar nuestros esfuerzos para industrializar, para desarrollar, para generar competitividad, que son las zonas marginales, para que ellos puedan entrar a este sistema competitivo. Es decir, tenemos que seguir apelando por un sistema competitivo que a través del esfuerzo propio se vaya pudiendo escalar dentro de este mercado, pero es claramente el Estado tiene que llegar e impulsar el desarrollo de esos factores. Esos factores es muy complicado que si ya están en situaciones de pobreza o pobreza extrema, vayan a encontrar las suficientes herramientas para poder empezar a construir economías productivas y, por qué no, en el paso del tiempo, economías industrializadas. Entonces sí es importante, y de cara a este proceso de centralización, pues las ciudades empiezan a abocar esa capacidad de mostrarse ante el mundo, de que sus territorios también tienen la capacidad de ser competitivos dentro de un mismo territorio que es un mismo país, que tienen las condiciones suficientes, tanto geográficas como en riquezas naturales, como en capital humano, para poder de que otros capitales, otras empresas o la tecnología pueda llegar a ese territorio e impulsar el desarrollo, pues para que permita también que haya un recaudo propio del gobierno municipal que se destine a las comunidades. Bueno, perfecto. Pues hay una pregunta más como para ir cerrando este diálogo, y parte pues precisamente de lo que tocas, que me parece muy interesante, y es el tema demográfico y cómo está distribuido la riqueza en nuestro país, destinada como en algunos territorios exclusivos, donde pues nosotros conocemos, ¿no? Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Medellín, Barranquilla, pero los otros departamentos de Colombia viven otros procesos quizás aislados de lo que pasa realmente dentro de estas zonas productivas del país como tal. Es importante entonces también entender cómo afecta la demografía, ¿cierto?, nacional, ese tipo de nueva forma o de las formas de globalización que tenemos ahora en día, y cómo esto de alguna manera ha generado unas implicaciones aún un poco más complejas en estos territorios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se traduce el hecho de que la globalización como tal y los procesos que se están dando en la economía colombiana afecten la demografía? ¿En qué la está afectando? Pues bueno, para entender un poco hay que partir de cuál es la perspectiva de la teoría liberal, y que digamos que contrarresta con este paradigma de la globalización, y es que el Estado no intervenga. Después de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, se tuvo que repensar mucho también. Siempre estos grandes sucesos han hecho que las instituciones tengan que generar unos nuevos procesos de construcción, y para entender cuáles son los grados de intervención que puede llegar a ser el Estado. Si nosotros también podemos hacer un paralelo, la pobreza global ha disminuido. Claramente también se vio afectada nuevamente por la crisis del COVID, pero en Colombia también, si miramos antes de la globalización, las comunidades aledañas estaban realmente en condiciones de gran pobreza. El problema no es tanto la globalización, sino como el Estado ejerce un rol preponderante de cara a canalizar los recursos que llegan,
las industrias que se posicionan y generan competitividad en todas estas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una concentración en el centro del país y estamos viendo que hay unas grandes tasas de migración del campo a las ciudades, es porque el campo no está siendo competitivo, es porque las vías terciarias no están realmente en las mejores condiciones para que los campesinos puedan sacar sus productos, es porque no tienen las capacitaciones suficientes o las herramientas suficientes para dar valor agregado a sus productos. Entonces aquí es cuando el Estado debe intervenir para que en estas zonas periféricas del país se generen verdaderas condiciones de competitividad, y para eso el Estado debe llegar. Entonces yo creo que la globalización bien vista, es una oportunidad, porque nos permite a nosotros desarrollar procesos y encontrar mercados, no solamente pensar que nuestro mercado nacional va a ser nuestro mercado objetivo, sino que podemos trascender fronteras con nuestras capacidades de valor agregado. Pero sí es importante que para que ese proceso se desarrolle, el Estado debe llegar, y también debe llegar dentro de las tres áreas, como lo hablábamos ahorita, desde el área nacional, desde el área territorial y del área local. Si tú miras, por ejemplo, en este momento cómo es la conformación del sistema político, la representación que tiene departamentos como el Amazonas, por ejemplo, el número de representantes a la Cámara versus el número de representantes que tiene por el Valle del Cauca, pues realmente no hay comparación. Entonces hay que entrar a analizar cómo se determina la distribución de los representantes para que ellos vayan a interceder por sus regiones, para que puedan no llevar solamente recursos económicos, sino también la presencia del Estado, que eso se ha traducido en educación, en herramientas, en verdaderos desarrollos y competitividad. Entonces la globalización, desde mi perspectiva, no es el problema es cómo el Estado está estructurado y cómo el Estado genera las herramientas para que la sociedad se organice y genere competitividad en la globalización, que se puede ver como una oportunidad, pero también podría no serlo dependiendo de cuáles son las herramientas que como sociedad construimos y que se ven reflejadas dentro de nuestros estamentos políticos. Bueno, perfecto. Pues este fue el diálogo que tuvimos con el colega Alejandro Giraldo, y pues esperamos que sea grato para los que están viendo este video un poco de esa discusión que se generó acá en torno a la globalización y esos efectos económicos y demográficos que tiene y las implicaciones que tiene sobre todo para la población colombiana. Te agradezco mucho por ese espacio. Gracias a ustedes.